El doctor Carlos Chiclana es experto en afectividad y sexualidad y uno de los pioneros en denunciar la hipersexualidad en la que nos movemos y también los efectos que tiene en nuestra salud física, psicológica y social. Va a intervenir en el congreso, en el segundo Congreso Virtual de Educadores Católicos organizado por el Instituto Aprendamos a Amar y la Universidad Francisco de Vitoria. Con él vamos a hablar de un montón de temas, también de lo que va a hablar en su ponencia, a la cual podéis tener acceso en la descripción que hay abajo en el vídeo, aquí en Entrevistas con Misión. Doctor Carlos Chiclana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas con Misión, en este contexto del Congreso Amarme para Amarte, para poder hablar no solamente del tema de su ponencia, que es Cerebros adictos, corazones que anhelan, sino para ir un poco más allá. Sobre todo porque el tema de la afectividad y de la sexualidad es algo que nos importa a todos mucho y especialmente a los padres y a los educadores, ¿verdad? Efectivamente, José Antonio. Este congreso y esta oportunidad de aprender, este congreso de educadores, pues me parece que es de muy agradecer a todo el proyecto de Aprendamos a Amar, a la Universidad Francisco de Vitoria, todo el esfuerzo que están haciendo para facilitarnos a tantos que nos interesan todas estas cuestiones, formarnos y además de una manera que sea dinámica, que sea accesible, que nos lo permita hacer precisamente todas las personas que tienen familia y muchos hijos y están muy interesados, pues necesitan esos tiempos cortos para poder formarse. Así que es una oportunidad buenísima para aumentar la formación. En su libro, por entrar ya en harina en la entrevista, en su libro Atrapados en el sexo, usted hacía una radiografía de lo que se iba encontrando, en sus años de experiencia clínica. Cuando yo leí su libro, publicado a principios de los años 2000, de la primera década de los años 2000, en torno al año 2011, 2012, Sí. yo creo que lo leí por el año 2013. En el 13, sí. Eso es, en el año 2013. Recuerdo que me impactó que en el prólogo explicaba cómo muchos de sus compañeros trataban de disuadirle. Carlos, no escribas esto, te van a tachar de moralista, esto estás exagerando, te van a tachar de un montón de cosas. El tiempo, sin embargo, le ha dado la razón. Casi 10 años después, el tiempo le ha dado la razón y ha demostrado que efectivamente vivimos en una sociedad hipersexualizada, ¿no? Ese era el subtítulo del libro, que era muy atrayente, ¿no? La vida en una sociedad hipersexualizada y cómo salir de estas redes. Claro, aún hay quien piensa que estos temas, bueno, pues tal vez sean exageraciones o que se reducen al ámbito de lo moral. ¿Por qué afirmo, como médico, desde un punto de vista clínico, que nosotros vivimos en una sociedad hipersexualizada? La realidad manda, no la ideología, ni la moral, ni la religión, sino la pura realidad es lo que manda. Cuando tú te sientas en una consulta y esperas que venga alguien a pedirte ayuda y van viniendo personas a pedirte ayuda porque tienen problemas con una conducta sexual fuera de control, pues no necesitas explicaciones, sino que lo que te encuentras son con personas reales, con nombres y apellidos, con familias, con dificultades y con alteraciones clínicas en el sistema nervioso, en el funcionamiento personal, familiar, social, laboral, motivado por una hipersexualización. Y por lo tanto, pues no te importa lo que te digan, porque lo que te importa es la persona real que tienes delante. Y antes que yo escribiera este libro, la realidad ya estaba organizada. Por ejemplo, los grupos de sexólicos anónimos ya estaban en funcionamiento, al margen de lo que dijéramos los médicos. Y en otros países, como en Estados Unidos, como en Hungría, como en Israel, ya había personas investigando toda esta problemática. Pero insisto, que surge no de un laboratorio, sino que surge de la calle, surge de la petición de ayuda. Y que fue lo que a mí me llamó la atención ya cuando hacía la residencia, que había personas que me pedían ayuda, y yo preguntaba a otros médicos mayores o que iban por delante de mí, y no se habían parado a atender esto. Y una sociedad hipersexualizada la vemos cotidianamente en la radio, con las canciones musicales, en las series, en las películas, en los anuncios, en las propuestas de ocio.
Y me parece muy bien que la sexualidad esté presente en nuestra vida porque es un ámbito fundamental y que es centro de la persona. Somos seres sexuados, estamos llamados a lo relacional, estamos llamados a dejarnos afectar, que esto es la afectividad, por la vida, por las personas, por la realidad, por la belleza. De manera que yo animo a aprovechar la ola, aprovechar este tsunami de hipersexualización para decir, fenomenal, ¿y yo cómo quiero vivir esto? ¿Yo cómo quiero vivir la afectividad? ¿Yo cómo quiero vivir la sexualidad? ¿Yo cómo quiero educar a mis hijos? ¿Yo cómo quiero desarrollar todas estas dimensiones de la sexualidad? Claro, que abarcan no solo la genitalidad y el cuerpo, sino la vinculación, los cuidados, los afectos, las experiencias, la formación. De manera que cuando yo hablo de esa hipersexualidad no es como para decir, cuidado que viene el coco, porque el coco ya está aquí entre nosotros desde hace muchos años y ya si uno ve Grecia, Roma, ya ve que venimos arrastrados, Viene en la naturaleza, ¿no? sino, Viene de fábrica, ¿no? sino vamos a aprovechar que estamos en un momento buenísimo para que cada uno escoja el camino que más feliz le va a hacer, que más bueno le va a hacer. Hablaba de tsunami, ¿no? De este tsunami, de aprovechar la ola de la hipersexualidad. Efectivamente, uno puede aprovechar la ola para conducirse en una dirección, ¿no? Creo que era Séneca el que decía que nunca hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Para el que sabe a dónde va, se pueden aprovechar los vientos y las corrientes. Pero también es verdad que podemos quedarnos arrasados por esa ola, por ese tsunami, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que tiene en la persona, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista fisiológico, y en el conjunto de la sociedad, este vivir en una sociedad hipersexualizada? ¿Cómo nos afecta, por así decir, a todos y a cada uno? Efectivamente, estamos recogiendo muchas consecuencias. Estamos haciendo, por ejemplo, ahora un estudio con adolescentes de 12 a 18 años. Aprovecho que es un congreso de educadores, pues que si hay algún colegio que quiere participar, estamos disponibles tanto para que participen en la encuesta como para darles formación. ¿Y qué nos encontramos? Hay efectos, efectivamente, biológicos en los que no es el 100%, pero vemos que las personas, por ejemplo, que están con exposición precoz a pornografía o que consumen pornografía de manera demasiado frecuente, con un uso problemático, pues hay consecuencias sobre la vida sexual, sobre la salud sexual, sobre la respuesta sexual. También se está viendo que hay personas a las que les afecta el funcionamiento neuropsicológico, alterando a veces las funciones ejecutivas, tanto de atención, de organización, de planificación. Puede producir alteraciones también en el sueño, en casos extremos, como comentaré en la ponencia del Congreso, pues puede haber un perfil de adicción comportamental, que puede dar lugar pues, a síndromes de abstinencia y a que se focalice toda la atención en esta conducta. Claro, además hay efectos psicológicos en los que las personas que les ocurre esto pues nos cuentan que pierden las referencias de qué es lo sano o insano en la vida sexual, de manera que luego se meten en problemas pues desde gastos de dinero inadecuados, despidos laborales, rupturas de relaciones de pareja, de relaciones matrimoniales, afectación también en las ocupaciones de disfrute, de ocio, de actividades interesantes. La consecuencia más referida es el malestar personal y la pérdida de libertad. Aunque esto es una de las habituales peticiones. Doctor, es que no me siento libre, por eso titulé el libro Atrapados, porque son personas que lo que refieren es que han perdido la libertad. Claro, cuando precisamente la sexualidad es una dimensión que bien vivida nos hace más libres, más buenos, más bellos. Y estas son las trampas principales. Aunque tenemos que estudiar todavía pues, variables que, claro, porque no todo el que lleva una vida sexual intensa o no todo el que se expone a la pornografía se queda enganchado. Por eso a veces nos encontramos que es más frecuente en personas de perfiles impulsivos o personas con inseguridad, que tienen un apego inseguro porque tienen heridas afectivas, heridas de la infancia, han recibido bullying, han recibido abusos, y eso facilita que luego puedan engancharse a estos comportamientos sexuales fuera de control. Has referido a algunos, pero ¿qué heridas afectivas son las que se generan por una vivencia desordenada de la sexualidad? Porque no hablamos
única y exclusivamente de adicciones, ¿no? Un comportamiento puramente adictivo, que luego entraremos un poco más adelante, tengo una pregunta sobre eso, pero una vivencia de la sexualidad desordenada, hipersexualizada, tal vez a la que se llega demasiado pronto, en la que no hay una guía recta, y digo lo de recta porque puede haber una guía, pero tal vez nos desvíe de un camino correcto de la vivencia de la sexualidad. ¿Cuáles son las heridas afectivas que se generan en la persona y que desde el punto de vista clínico se encuentran con más frecuencia y que sobre todo más problemas generan al medio, al corto y al largo plazo? Si nos referimos a las heridas posteriores a estas conductas, no las previas, que hay unas heridas previas que pueden facilitar el enganche, decimos cuando alguien, por ejemplo, niños o adolescentes tienen una exposición precoz a la pornografía, cuando alguien lleva consumiendo pornografía pues casi diariamente durante 5 o 6 años, cuando hay un exceso de relaciones, aunque sean consentidas con adultos, pero cambiando de parejas cada semana y teniendo varias parejas cada semana. Lo que vemos es que se distorsiona la vivencia de la sexualidad. Esto en primer lugar, y eso deja ahí un pozo y que dificulta el vivirlo luego cuando uno quiere tener una relación mantenida en el tiempo con otra persona, etc. Vemos también que la identidad de esa persona también se ve dañada, porque al verse arrastrados en estas conductas y en esta exposición, a lo mejor a situaciones que son de violencia, que son de agresión a otras personas, hay se mina la autoestima. O sea, hay un deterioro del aprecio que uno tiene por sí mismo, y esto también lo vemos porque muchas veces ellos se describen como monstruos, como que son malos, y esto no es así, las personas son buenas en sí mismas, ¿no? Pero claro, esa vivencia tan intensa les ha dejado un pozo como de maldad, como de yo soy malo y aquí es a donde estoy condenado. Y esta sería otra herida, esa sensación de indefensión, de que yo no soy capaz de salir de esto. Y si lo resumiéramos en un marco, es que se deteriora muy potentemente la capacidad de amar y de ser amado, que es recuperable, o sea, no hay que ya está enterrar a la persona, no. Que esto es lo interesante también, aprovecho la entrevista, que lo interesante es que de aquí se puede salir, que esto tiene solución, que se puede arreglar. ¿Hay que trabajárselo? Sí, hay que trabajárselo. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Pero tiene salida? Sí, tiene salida. Esto es lo interesante, porque Yo creo estamos que hablando de ser tsunami, heridas, pérdida de capacidades, fenomenal. ¿Pasa mucho? Sí, pasa muchísimo. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. Esto es lo interesante. Eso es fundamental, ese es uno de los mensajes más importantes que podemos transmitir, porque efectivamente la hipersexualidad que nos envuelve y que nos rodea está dejando a muchas personas heridas y también sin esperanza. Sin embargo, es muy importante que podamos transmitir ese mensaje. Yo creo que a lo largo de todo el congreso es algo que va a estar presente y que está presente bueno, ante las dificultades en la vivencia de la afectividad y de la sexualidad, y también en las dificultades que encontramos los padres para educar correctamente a nuestros hijos. Todas esas dificultades podemos salvarlas. También esas heridas que tengamos cada uno podemos sanarlas. Efectivamente. O sea que hay esperanza, hay esperanza. Tu ponencia en el Congreso se llama Cerebros adictos, corazones que anhelan. Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Porque tradicionalmente las adicciones son esas sustancias, ¿no? Bueno, se asocian con las sustancias que introducidas en el organismo generan dependencia y tolerancia, ¿no? Esa es la definición clásica de droga que nos enseñaron también en el colegio para prevenir las drogas y demás. Sustancias, es decir, algo externo que se introduce en nuestro organismo y opera un cambio físico, digamos, químico, pero sobre sustancias concretas, ¿no? En el caso de la adicción a la pornografía y a una sexualidad, a una vivencia de la sexualidad desordenada, no nos encontramos con esa sustancia, no nos encontramos con drogas, no nos encontramos con alcohol o con un estímulo directo como puede ser en el del juego, ¿no? La recompensa económica, contante y sonante, nunca mejor dicho. ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Por qué pone el acento en el cerebro? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo para que nos lleguemos a convertir en adictos
a algo que no son sustancias. Por ejemplo, la pornografía, muy vinculada también con la adicción a la tecnología, ¿no? Con la adicción tecnológica, o con una vivencia desordenada de la sexualidad. ¿Qué ocurre? A ciencia cierta no está absolutamente demostrado, pero la hipótesis de lo que se llaman adicciones comportamentales o adicciones y sustancias, que efectivamente puede ser la pornografía, la tecnología, los videojuegos, las compras, el juego, las apuestas o incluso las relaciones interpersonales con esas dependencias emocionales. La hipótesis es que se activa el sistema de recompensa, que utiliza las mismas vías que las sustancias químicas, con esa liberación de dopamina que genera esa sensación de placer. Y en el caso de la sexualidad, además estaría también presente la oxitocina, de forma que se produciría una vinculación mayor hacia esa conducta y hacia el estímulo vinculante. Esa es la hipótesis principal respecto a las adicciones comportamentales. Por eso, en algunos estudios que yo he podido leer, se muestra que la adicción en muchos casos a la pornografía no es tanto adicción a la masturbación, sino al propio consumo de la pornografía. Y por eso hay unos índices tan elevados, ¿no?, en el consumo de pornografía en horario laboral, que evidentemente no se pueden estar haciendo otro tipo de prácticas, sino que simplemente se está consumiendo de forma compulsiva un determinado contenido audiovisual, en este caso además muy impactante, ¿no?, que produce un gran impacto en los sentidos y también en nuestras emociones, en nuestra psicología, como es la pornografía. Sí, aquí me parece que es interesante distinguir como 3 grupos de personas para poder entender esto. Un primer grupo sería el que hace un uso recreativo, en el que va a pasar un rato y no tiene más consecuencias clínicas. Puede tener consecuencias morales, familiares, sociales, etc., pero no clínicas. En el otro extremo estaría un grupo de personas que serían los adictos, que tienen toda esa complejidad, pues, del sistema de recompensa, de la dopamina, de la abstinencia, de la tolerancia, que es un grupo también pequeño. Y en la distribución normal, el grueso serían las personas que hacen un uso problemático. De manera que no necesariamente están haciendo un uso adictivo con ese modo de obtener la recompensa, el placer, la satisfacción, sino que a veces lo pueden utilizar, por ejemplo, como regulador emocional, ¿no? Yo podría salir a la ventana del despacho y oxigenarme un poquito y beber un poquito de agua y hablar con un compañero y eso me rebaja la tensión, pero también puedo entrar a ver algo pornográfico de manera que me haga de regulador emocional. Puedo utilizarlo como premio, que eso también lo hemos investigado, en el que hay personas que se premian, igual que se podría decir, pues ahora cuando acabe voy a desayunar y como premio de estas 3 horas de trabajo intenso. Bueno, pues como premio voy a consumir un poco de pornografía. Haces también como conducta de evasión, de relajación, de regulación del aburrimiento, de la tensión, del enfado, de la ira. De forma que por eso ese consumo de pornografía en muchas ocasiones no es tanto como con un perfil adicto, sino con un perfil de regulador emocional, que es también otra de las vías de investigación. Pero con el riesgo, claro, de que ese consumo como regulador genere un aprendizaje condicionado y se quede la persona demasiado vinculada a que para regularme voy a utilizar el consumo de pornografía. Es como si utilizara siempre para regularme utilizo un pitillo, al final voy a acabar consumiendo 40 pitillos. Si para regularme utilizo una cervecita, pero al final me tomo 4 o 5 cervezas al día, estoy haciendo, claro, un consumo perjudicial. A lo mejor no soy el superadicto a la pornografía, porque puedo estar un tiempo sin consumirla, que no me genera abstinencia, que hay un grupito que sí, pero he hecho ese aprendizaje que, claro, que luego tiene otras consecuencias, como hemos dicho, de la vida personal, el malestar general, la sensación de pérdida de libertad, la pérdida de la visión sana de la sexualidad, la falta de vinculación con las otras personas reales a la hora de mantener una dinámica afectivo-sexual. Y eso es Por lo que eso estamos no recogiendo. conviene minusvalorar, ¿no?, el daño que puede subyacer, o que de hecho subyace,
y que está intrínsecamente encajado el tema, por ejemplo, de la pornografía, ¿no? Porque puede parecer, bueno, si yo no tengo un perfil de adicto, si yo bueno, lo puedo controlarlo más o menos, pues utilizo la pornografía como alguna de esas vías de escape. No solamente los adolescentes, sino también los adultos. No sé si es más problemático en adultos que en adolescentes, pero desde luego no es una cuestión solo para adolescentes. No hay que subestimar el daño que puede hacer la pornografía en un uso no adictivo, ¿no? Exacto. O sea, no hay que tenerle como miedo, susto, como si fuera algo eso que nos va a arrollar, y no, porque el ser humano es muy potente y puede afrontar eso y superarlo estupendamente. A la vez, no menospreciar, sobre todo en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque ese cerebro está todavía inmaduro, porque ese cerebro no está preparado para esa exposición. Un adulto, pues, bueno, pues le impactará, pero en el sistema nervioso el impacto en un cerebro maduro es menor las consecuencias. Una frase que a veces utilizan estas personas es muy fácil meter una imagen pornográfica en el cerebro y es muy difícil sacarlo. Claro, esto en un cerebro de niño o de adolescente mucho más, porque todavía no está expuesto a muchos aspectos. Y fíjate que la Organización Mundial de la Salud ya ha avisado sobre esta problemática y no es que esté preocupada precisamente de la moral de los ciudadanos, sino de la salud de los ciudadanos. Y la Unión Europea, hay una directiva de la Unión Europea que indica que todos los miembros de la Unión Europea tienen que regular muchos aspectos de los medios audiovisuales. Todos tienen que tener una ley de medios audiovisuales que es muy potente, muy larga. En España todavía no se ha hecho. Dentro de 2 semanas va a entrar, ya se conforma la mesa de discusión en el Congreso para votar esta ley. E indica que hay que proteger a los menores del acceso a muchas cosas, a la violencia, a las bebidas azucaradas, y entre ellas a la pornografía. Dice, y la Unión Europea está preocupada por la moralidad, o la Unión Europea se mueve como por una ideología subyacente de no se sabe qué, ya sea religiosa, feminista, política. Y dice, pues hombre, tiene sus matices evidentemente, pero lo que le preocupa en este caso es la salud, porque la exposición No parece precoz que a la las pornografía... directrices de la Unión Europea sean especialmente, por así decir, conservadoras, ¿no?, en el ámbito de la moral, ¿no? O especialmente restrictivas. No, por eso. Pero en este caso sí que piden que sea algo muy claramente diferenciado, por ejemplo, en las televisiones a demanda, que esté muy diferenciado el acceso de niños y de adultos, que esté claramente reconocido cuándo va a haber contenido pornográfico, que se regulen muy bien los horarios de las televisiones abiertas. O sea, que hay una preocupación por parte de los profesionales de la salud y ya de los de la sexología, ni te cuento, por la prevención, Es decir, si usted quiere consumir pornografía, vale, pero que sea de adulto y sabiendo lo que hace y ya tienen una formación. Que ya aprovecho, bueno, de hecho este congreso es de formación, ¿no? La importancia de la educación sexual. Entonces, todos los educadores que nos estén escuchando, por favor, que se les grabe a fuego la importancia de la formación sexual, de la educación sexual, que muchos de los que tengan contacto con Aprendamos a Amar, pues ya la están recibiendo y es genial. Y que la transmitan a los niños desde infantil, si se puede, hasta el bachillerato, creciendo en la intensidad, en el nivel, en los intereses que tienen, pero ya desde el inicio del cole, de manera que estos niños ya vayan por delante de la sociedad sabiendo más que lo que la sociedad luego les bombardea. En su ponencia confronta esta adicción, todo esto de lo que venimos hablando ahora, con un deseo del corazón, un anhelo del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué confronta esos cerebros adictos con los corazones que anhelan? Porque cada persona tiene unos deseos, unas ilusiones, unos anhelos, una ansia de plenitud, que muchas veces se ven dañados pues, por la vida misma, por las limitaciones personales. Y a veces, ¿qué anhelamos? Anhelamos seguridad, anhelamos sobrevivencia, anhelamos poder, anhelamos pasión, anhelamos admiración, anhelamos control, anhelamos poder. Y parece que la sexualidad promete
muchas de estas cosas, porque parece que promete la plenitud. En ese momento pues intenso del orgasmo, de unión con otra persona, pues parece que se está dando esa plenitud, que esa soledad originaria del ser humano se está satisfaciendo en ese momento. Y puede ser que es muy interesante. Hace poco trabajaba con una persona que conductualmente había hecho de todo en la sexualidad, ha hecho un tratamiento magnífico, no con nosotros, con otro equipo, y ya se había quitado todas las conductas. Y decía, ¿y ahora qué? Le decía, ¿pero usted tiene algún sentido de la vida, algún proyecto? ¿Tiene alguna práctica espiritual, religiosa, alguna filosofía de vida? Me decía, no. Ya me dejó sorprendido, ¿no? Pero me dijo, no, la verdad es que no sé por qué me levanto. ¿No? Está casado y con hijos. Y un señor muy simpático y con un contacto estupendo. Y decías, bien, aquí hay un corazón anhelante que ya se ha quitado toda la porquería sexual de encima, pero dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora en qué lo relleno? ¿No? Y fíjate que esto está también estudiado clínicamente. O sea, que es la importancia, justo esto, no es sin más de quitarse la pornografía, de quitarse la conducta sexual, de quitarse la adicción, sino es, vale, me la quito, pero ¿y con qué relleno mis ansias de plenitud? ¿Cómo puedo vivir en paz? ¿Cómo puedo ser yo mismo? ¿Cómo puedo tener control sobre mi vida? ¿Cómo puedo vincularme de manera adecuada con los demás? ¿Cómo puedo recibir afecto sin ser dañado? Entonces, muchas veces la adicción está rellenando un hueco que le puede faltar a la persona. Por eso las personas que se dedican a adicciones, las que trabajan en los centros de atención a los drogodependientes en todas las provincias españolas, pues son muy conocedoras de esto y por eso se trabaja tanto con la motivación, por eso se les refuerza tanto, por eso se les anima tanto. Claro que socialmente puedes decir, es un cara dura, este tío es un no sé qué, este tío que no da un palo al agua, este tío es un vicioso. Y dices, espera, que ahí debajo hay una persona con nombre y apellidos, con una vida, con una trayectoria, con unos anhelos, ilusiones, deseos, intereses. Y cuando llegas ahí, pues puedes diseñar una vida que esa persona pueda, que aflore su identidad y ver qué es lo que la adicción le está rellenando. Podríamos decir, aunque suene así como mal, claro, que la persona está buscando un bien. Lo que pasa es que a lo mejor ha ido a beber a una fuente envenenada. Dice, qué bien me ha sentado esta cerveza, me he quedado súper relajado. Genial, estabas buscando un bien, que era estar tranquilo, que era estar sereno, que estar con paz, pero a lo mejor el alcohol no es la mejor ayuda para esto, ¿no? Pues me he sentido súper pleno en esta relación sexual o en ese momento en el que estaba disfrutando, pero luego después no. De hecho, esta persona que decía que necesitaba anhelar algo, había acudido a un servicio de prostitución, se había ido a un hotel, había tenido una relación y luego decía él, ¿no? Que nos reíamos y luego decía él, ¿y ahora yo qué hago con esta tía? Como diciendo, ya se ha acabado, claro, ya hemos estado aquí media hora y yo ya tengo 8 horas por delante y ahora ¿qué hago? ¿No? Y claro, sí que estaba buscando, durante esos 30 minutos has sentido esa satisfacción, esa plenitud, pero luego ya no. Pero estaba buscando un bien, que es, claro, si alguien nos está escuchando, alguien que tiene problemas de adicción, pues antes diciendo que pues efectivamente yo siento que es así, que lo que estoy buscando es un bien y vale la pena ver qué es lo que estoy anhelando y cómo puedo conseguirlo de una manera que sea sana para mí. Ha dejado muchas cosas y me quedo con muchísimas preguntas en el tintero. Muchas de ellas sé que las va a tratar en su ponencia, pero me voy a referir a una cuestión que creo que es importante y que preocupa a muchos padres y a muchos educadores. Como decíamos y como muy bien explica en su libro Atrapados en el sexo, el problema de la hipersexualidad, de la adicción a la pornografía o de un uso problemático, no solamente adictivo, sino problemático de la pornografía, no es exclusivo de adolescentes y jóvenes. También hay muchos padres, hay muchos educadores que sufren enormemente por esta causa y que se preocupan doblemente porque sufren por
daño que se infligen a sí mismos, o el daño que ocurre en su matrimonio por esta causa, y también por la preocupación de saber si van a poder educar correctamente a sus hijos para evitarles el dolor que ellos están viviendo en ese momento. Tanto varones como mujeres. No sé si ahí le hago una postilla para que matice si esto afecta por igual a hombres y mujeres. Pero la pregunta es, ¿pueden unos padres, unos educadores que estén sufriendo la herida de un consumo problemático de la pornografía o de una vivencia desordenada de la sexualidad, educar correctamente a sus hijos? ¿Cómo pueden hacerlo? Si se han hecho esta reflexión, la respuesta es sí, lo pueden hacer. Sí, porque ya se han dado cuenta de, uy, pues por aquí no es, vamos a ver cómo transmitimos esto. Tendrán que estar pendientes de qué se les ha quedado pegado de todo ese ruido, que se nos pega a todos en la calle, ¿no? Pues vemos series, hay cosas que ya no nos afectan, escuchamos canciones que dicen unas cosas tremendas y bueno, las dejamos pasar. Pero bueno, eso nos genera un ruido. Pues ya han reflexionado sobre esto, ya se han dado cuenta, fenomenal. Ahora ya hacen un análisis de cómo se vive en casa las cosas, cómo se expresa el afecto, qué tipo de planes se hacen, qué tipo de series, películas, música se consume. Y ahí pueden ir avanzando, qué tipo de conversaciones, cómo se viste, dónde se acude. Y ahí pues afinar. Y lo que pueden hacer es también pedir ayuda como un observador externo que no esté implicado emocionalmente en esa dinámica familiar y en esa relación matrimonial y en esa educación, para que desde fuera les diga, por aquí no es, ¿no? Desde casos extremos como el nudismo domiciliario, ¿no? Que me ha quedado un caso a la cabeza de alguien que me pedía esa objetividad y decía, pues mira, lo del nudismo domiciliario a lo mejor no es lo mejor, ¿no? Y que a lo mejor era muy evidente para muchas personas, pero para él no. Hasta eso, qué tipo de series se ven, hasta cómo se usan los móviles en casa, las tablets, otros dispositivos, a qué sitios se acude de descanso, de verano, de disfrute, de clubes deportivos. De manera que sí, claro que se puede hacer un diseño y gracias a Dios pues hay muchas personas dispuestas a orientar y a ayudar desde pues, todo el grupo de Aprendamos a Amar, como en otros muchísimos sitios. Por ejemplo, usted no lo dice, pero ya lo digo yo, en la consulta del doctor Carlos Chiclana, que tiene un equipo de profesionales fantástico, han colaborado con la revista Misión en diferentes reportajes y es a cual mejor. La verdad es que es un equipo de profesionales extraordinarios, muy preocupados por las personas y eso después pues, se nota de forma evidente. Yo le hacía esa apostilla y no quería terminar sin que la respondiera. ¿Esto afecta por igual a hombres y mujeres o tenemos diferencias en esto? Actualmente los datos indican que es más frecuente en varones, en una proporción aproximada de pues como de 1,5 mujeres por cada 4 hombres, pero lo que estamos viendo es que las mujeres, o sea, que está aumentando el número de mujeres que piden ayuda por esta situación. Doctor Carlos Chiclana, muchísimas gracias por estar aquí en Entrevistas con Misión. Cerebros adictos, corazones que anhelan, es el título de la ponencia que está a disposición de todas aquellas personas que se metan dentro del segundo Congreso de Educadores Católicos, Amarme para Amarte. Digas que está abierto, esto está en la descripción de este mismo vídeo, ahí aparece cómo se puede llegar a él. Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo mucho ánimo con esa extraordinaria labor que hacen en su gabinete. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el Congreso de Aprendamos a Amar, que espero que sea muy fructífero para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La intervención completa del doctor Carlos Chiclana en el segundo Congreso Virtual de Educadores Católicos que ha organizado el Instituto Aprendamos a Amar y la Universidad Francisco de Vitoria con el lema Amarme para amarte, está disponible todavía, y podéis tener acceso a ella a lo largo de los días del Congreso, en las fechas y en el link que aparecen en la descripción del vídeo. Y yo no me lo perdería. Si además quieres conocer aún muchos más detalles sobre estos temas, si te interesa la educación afectiva y sexual de tus hijos, tu propia formación afectiva y sexual, no dejes de suscribirte a la revista Misión en revistamisión.com y te llega cada 3 meses gratis a tu casa. Síguenos en Instagram @revistamisión, en Facebook como Revista Misión
y suscríbete a nuestro canal de YouTube Revista Misión.